Dialogar con el concejal José Félix Solarte un tema de vital importancia para Nariño. Recientemente, y más precisamente el 25 de mayo, sesionó el Consejo de Pasto en conjunto con los senadores del departamento de Nariño, junto con los representantes a la Cámara, para dar una explicación acerca de la viabilidad y la realización de la doble calzada de Pasto-Popayán. Y esto fue lo que dijeron. Cuéntenos, concejal José Félix Solarte. Este sábado 25 de mayo el Consejo de Pasto adelantó una sesión muy importante con una invitación que se cursó a la bancada parlamentaria del departamento de Nariño. Asistieron de manera presencial el senador Robert Daza y la senadora Liliana Benavides, los representantes Eri Velasco y Juan Daniel Peñuela, y de manera virtual se conectó el senador Carlos Alberto Benavides. La temática a tratar era el tema de la conectividad vial. ¿Qué pasa con esa deuda histórica que el nivel central tiene con el departamento de Nariño en la doble calzada desde Popayán hasta Rumichaca? ¿Cómo avanzan los trayectos de Pasto a Popayán? Con unas posibilidades de fragmentar esa obra de Pasto al Estanquillo, del Estanquillo a Popayán con la variante a Timbío, pero también otras obras importantes. Tenemos obras inconclusas en los trayectos de San Juan Eteales, el trayecto de Catambuco a Pasto, el trayecto del puente de Bermúdez a Chachagüí y otros sistemas viales, el tema de aeropuertos, el aeropuerto de Pasto, el aeropuerto de Ipiales, el aeropuerto de Tumaco, que realmente son las posibilidades que tiene el departamento de Nariño para implementar proyectos desde la economía que generen más desarrollo. La gran conclusión que nos han dejado los parlamentarios es que todos, en esta ocasión, de forma histórica, independientes de las ideologías políticas y partidarias, están actuando en unidad por el departamento de Nariño. Todos, absolutamente todos, han hecho esfuerzos y han justificado al gobierno nacional y a los ministros esta necesidad y este reclamo que tiene el departamento de Nariño, y nos queda gran tranquilidad de escuchar esas voces, y por ello, desde el Consejo de Pasto, hemos querido sumarnos a esta proclama. Invitamos no solamente a la clase parlamentaria, también a las entidades privadas, a los gremios y a todas las comunidades para decir: Nariño reclama del gobierno nacional, del gobierno del cambio, esta compensación de esta deuda que nos ha tenido en un atraso permanente. Concejal José Félix Solarte, precisamente nos gustaría que nos indique con mayor precisión qué es lo que hace falta para que se consolide ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro en enero del 2023, cuando se presentó un deslizamiento de la vía panamericana en la vereda Chontaduro, sector de Rosas, y teniendo en cuenta, como usted lo afirma, que muchos gobiernos que antecedieron no se quisieron comprometer. El concejal Eri Velasco ha dado una explicación sobre el compromiso del gobierno del cambio, del doctor Gustavo Petro, de darle cumplimiento a esta promesa de adelantar el proyecto de la doble calzada Pasto-Popayán. Sin embargo, hay que explicar lo siguiente. Este no es un proyecto nuevo, es un proyecto que por primera vez se presentó en el año de 1973, es decir, que pasaron gobiernos como los Pastranas, los López, los Barcos, los Amper, pero ¿qué hicieron el gobierno de Uribe y Duque? Lo que realmente no se contaba es que no quedaron recursos asignados y el proyecto no quedó estructurado como inicialmente se había firmado al hacer el empalme del gobierno nacional. De tal manera que este tipo de incumplimientos de los gobiernos anteriores han puesto en serias dificultades al gobierno actual. Estos proyectos que son de largo alcance, que no se pueden ejecutar en un solo gobierno, la posibilidad es hacerlo a través de la figura de vigencias futuras. Para poder hacer una vigencia futura hay que encontrar el marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, el gobierno nacional lo que encuentra es un país
que está totalmente desfinanciado, y las vigencias futuras comprometidas, y comprometidas con los parlamentarios y los gobiernos anteriores, de tal manera que hay una dificultad muy grande. Sin embargo, el gobierno mantiene su compromiso de adelantar en todas las posibilidades los mayores trayectos que se puedan, dejar estructurados los proyectos, dividir este tramo en dos partes, la parte de Pasto al Estanquillo, que lo haría a través de Indías, y el trayecto del Estanquillo hasta Popayán por la variante de Timbío, que lo haría la ANI, de tal manera que hay dificultades, pero se mantiene la voluntad, y por eso era necesario que los propios parlamentarios nos contaran cuáles han sido las conclusiones de las reuniones de control político, lo que está haciendo la Comisión Cuarta del Congreso, para saber la realidad, a qué nos atenemos en esta expectativa que tenemos los nariñenses. El alto gobierno ha dicho que esta obra de la doble calzada Pasto-Popayán se va a concesionar mediante una alianza público-privada. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones de la vía por el flujo vehicular, deja de ser un atractivo para los concesionarios. ¿Qué podemos decir frente a esto? La magnitud del proyecto que se pretende adelantar pues implica unos recursos muy significativos. Son aproximadamente 250 kilómetros. La variante son 73 kilómetros. El trayecto Pasto, el Estanquillo, son aproximadamente 150 kilómetros y Timbío, Popayán, aproximadamente 17 kilómetros. La sola variante del Estanquillo al Timbío importa más o menos 4.5 billones de pesos. De tal manera que una posibilidad de que estas obras se adelanten a través de una APP, una alianza público-privada, es una posibilidad. Lo que el gobierno nacional debe analizar es cómo estas entidades, luego de que construyen las obras a través de los peajes, buscan recuperar sus inversiones, cargando prácticamente ese reintegro al pueblo, y en eso tenemos que cuidarnos muchísimo. Sin embargo, son posibilidades y el gobierno debe librar unos recursos muy importantes, porque no solamente la región necesita la vía principal, también debemos tener en cuenta que hay vías terciarias, vías veredales, que hoy requieren el impacto del gobierno nacional. Ya el gobierno ha invertido una suma de 85.000 millones para beneficiar 79 proyectos de diferentes municipios. Ya si hay otras obras, de tal manera que en esto de buscar los recursos, gestionarlos, la APP no puede descartarse, pero sin embargo pues debe revisarse y analizarse el costo-beneficio y sobre todo proteger a las clases menos favorecidas. ¿Qué tiempos y costos se estarían manejando en una eventualidad que se adjudique a un concesionario privado? Bueno, los tiempos que demanda este tipo de macro obras pues son un poco indeterminados, pero se prevé que la fase precontractual, el tema de estudios, dure aproximadamente 2.5 años. La fase de construcción estaría superior a los 5 años y la fase de mantenimiento sería por 23 años. Son los costos que tienen que proyectarse. De tal manera que son unas cuantías muy significativas. Repito que el solo trayecto de la variante aproximadamente está en 5.4 billones, más 2.4 de operación y mantenimiento. Y hablar de todo el trayecto es una obra que supera los 12 billones de pesos. Y los tiempos serían prolongados a 6, 8, 10 años. Pues si esta obra se hubiese empezado, al menos en los dos últimos gobiernos, pues teníamos ya un avance significativo, pero haber encontrado que no están los proyectos, el endeudamiento, no están los techos presupuestales, las vigencias futuras se comprometieron para otras regiones del país. Esto nos deja un poco desestabilizados, pero tenemos la esperanza de que el gobierno del doctor Gustavo Petro tenga toda la voluntad
de avanzar en las posibilidades lo que más se pueda en estos significativos proyectos para Nariño. ¿Qué tanta prioridad reviste la construcción de la doble calzada Pasto-Popayán, teniendo en cuenta que también hay otras prioridades para ejecutarse obras como lo que tiene que ver con las vías terciarias, también el puerto de aguas profundas en Tumaco, la adecuación de aeropuertos y otras obras civiles? El gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro reconoce todo el aporte del departamento de Nariño, los vientos del sur, el estallido social, el aporte de las mujeres, el aporte de las negritudes, los indígenas. Hoy la proclama a una sola voz de la clase parlamentaria. Y por eso considero que Nariño sí tiene una prioridad y lo ha demostrado. Tal vez en la historia muy pocos presidentes, o tal vez sea el único que llegó a la costa pacífica, al Triángulo Tenembí, con obras muy importantes en materia de educación, de conectividad, de cultura. Y allí hay unas inversiones importantes, también aeropuertos, el aeropuerto de Olaya Herrera, mejorar el puerto y el aeropuerto en Tumaco. Y hoy pensar en esta obra, toda la prioridad que se le está dando, la doble calzada desde Popayán hasta Rumichaca, esto nos demuestra de que el gobierno tiene una prioridad en el departamento de Nariño. Y una coyuntura muy importante, tenemos un gobernador que es el único gobernador en Colombia elegido desde el pacto histórico, de tal manera que allí tenemos una línea, una oportunidad, y allí tenemos que aprovechar el municipio de Pasto y los demás municipios de Nariño para hacer estos reclamos y decir que es el momento de que el nivel central, el nivel nacional, le pague la deuda histórica a nuestros territorios. Vemos con buenos ojos que el Consejo de Pasto se preocupe por dar un debate en lo que tiene que ver con la construcción de esta obra civil, como es la doble calzada. Sin embargo, lo ideal es que haya otros entes de carácter público y privado que se deberían preocupar por el impulso de estas obras. Pasto, como municipio capital del departamento de Nariño, es la entidad que más siente cuando se obstaculiza la vía, bien sea por situaciones naturales o bien sea por temas sociales en el Valle y en el Cauca. Por ello el Consejo de Pasto ha tomado esta iniciativa, pero seguramente se sumará la Asamblea del Departamento, otros consejos del norte y del sur y del centro, para entre todos buscar soluciones concertadas, invitar también a los gremios, porque todos necesitamos de la vía, todos necesitamos soluciones, todos estamos preocupados por el estancamiento regional, cuando no es posible traer materia prima, cuando no es posible llevar los productos, y esto genera un atraso, y es lo que buscamos evitar o al menos minimizar. Doctor José Félix Solarte, hay una frase que decían nuestros abuelos, que la imagen del santo es la que hace el milagro. En consecuencia, le estamos pidiendo al presidente Petro que venga al departamento de Nariño. La gente lo está solicitando, hay un ofrecimiento aplazado, una espera que no da más espera, y por lo tanto la presencia del presidente Gustavo Petro acá en el departamento de Nariño nos caería muy bien. Recordemos todas esas muestras de afecto que se han presentado en diferentes momentos en lo que tiene que ver con la altísima votación en primer término, y luego también con esas manifestaciones apoteósicas el 1 de mayo, pero también las otras oportunidades en las que ha habido para marchar. Así es que, concejal José Félix Solarte, necesitamos su apoyo también para impulsar esta visita del presidente Petro a Pasto. Esta sesión que adelantó el Consejo de Pasto coadyuva a la iniciativa de un grupo de dirigentes sociales de invitar al presidente de la República a visitar el municipio de Pasto. Hay temas importantes que tratar y que definir. No solamente es el tema de la vía.
El presidente debe unificar un lenguaje. Los ministros están dando unas explicaciones, la ANI da otra argumentación, Indías tiene otra argumentación. ¿Tenemos o no tenemos el marco fiscal de mediano plazo para pensar en la aprobación de unas vigencias futuras para construir las obras? Pero hay otro tema importante. 15.000 millones estaban aprobados para la vía San Juan y Piales. Fueron desafectados y salieron de ese presupuesto y se logró que pasaran a un posible ejecución Pasto-Catambuco a través de una fiducia. Pero allí hay unos términos contractuales que vencen en el mes de octubre y seguramente no se va a alcanzar. Y es el propio presidente que nos debe decir cómo hacer una prórroga en tiempo y que esos recursos se queden en el departamento de Nariño, porque realmente los necesitamos como parte de ese macro proyecto del sistema vial. Pero ahora otros temas importantes. El tema del aeropuerto de Ipiales como un aeropuerto binacional. Seguir avanzando en mejoras que aún necesita el aeropuerto Antonio Nariño, el aeropuerto en Tumaco, el aeropuerto en el Olaya Herrera. Temas de educación, temas del programa de alimentación escolar PAE y otros tantos problemas que tenemos las entidades territoriales por los bajos presupuestos. Hoy Pasto quiere entregarle a la clase parlamentaria todos los proyectos estratégicos que no es posible adelantarnos con los precarios recursos propios y con el sistema general de participaciones. De tal manera que la presencia del presidente y la coadyuvanza será muy importante y por eso invitamos a todas las entidades público-privadas, a los gremios, a hacer causa común, todos por el progreso del departamento de Nariño y el avance de nuestra región. Excelente explicación que usted nos ha dado, doctor José Félix Solarte. Ha sido muy clara su explicación para facilitar el entendimiento de la ciudadanía, para hacer pedagogía entre nuestro pueblo. Con esto que nos acaba de explicar el doctor José Félix Solarte, nos indica que el presidente Petro está cumpliendo con Nariño. No hace falta sacar especulaciones, está muy claro, el proyecto de la doble calzada Pasto-Popayán tiene que hacerse por tramos, tiene que hacerse entre varios años y por lo tanto este proyecto se va a ejecutar y la primera fase va a dejar siendo asegurada por el presidente Petro mediante la modalidad de vigencias futuras. Muchísimas gracias.